Culto Juvenil con el líder Nilson. Hola a todos, el Señor les continúe bendiciendo. Mi nombre es Nilson Gómez, para los que no me conocen, y tengo el privilegio hoy de compartirles una palabra que espero que edifique sus vidas y que espero que les nutra en el espíritu y en el alma. La palabra de Dios, ella siempre permanece, ella no cambia, es inmutable, y eso hace que surjan muchas preguntas hoy en día, y esas preguntas van relacionadas a qué tan importante y tan útil es la palabra de Dios para nuestros días. Hoy vamos a resolver esa interrogante, una interrogante a la cual la palabra de Dios tiene una respuesta oportuna y una respuesta bíblica. Por eso les invito a que alisten sus Biblias y estén atentos a esta palabra que hoy el Señor va a compartir a ustedes. ¿Es realmente útil la Biblia para nuestros días? Es una interrogante que quiero ayudarles a resolver a través de las Escrituras. A menudo escuchamos a muchas personas afirmar con mucha facilidad que la palabra de Dios es útil para todo asunto en la vida. Escuchamos a muchas personas afirmar de una forma práctica y de una forma declarativa, en términos expositivos, que la palabra de Dios es lo más hermoso que hay. Escuchamos a muchas personas hoy en día afirmar acerca de que la palabra de Dios es la verdad, de que la palabra de Dios es santa, que ella es pura, que ella siempre tiene la razón. Pero me causa curiosidad cómo, a pesar de eso, se puede percibir a veces en algunas personas que afirman que la palabra de Dios tiene la razón y es lo único sabio en el mundo. Aún así me causa curiosidad escuchar la incoherencia que se encuentra entre lo que afirman esas personas y las decisiones que toman en marco a la palabra de Dios. Pareciera que muchas personas hoy en día, a pesar de que afirman que la palabra o la Biblia es la palabra de Dios y que tiene poder y autoridad sobre todo, aún así, cuando se trata de tomar decisiones, puedes sentarte mucho tiempo a tratar de esperar y poder encontrar algunas evidencias de que estas personas realmente su vida le da la importancia que merece a la palabra de Dios. Es como si no encontraras esa coherencia entre lo que afirman acerca de la palabra de Dios con la palabra de Dios en sus vidas. Y eso es algo que genera mucha interrogante y hace que incluso el término la palabra de Dios tiene autoridad se convierta en una frase de cajón, digámoslo así. Pareciera que se hace cada vez más común esa incoherencia entre los que afirman que la palabra de Dios tiene toda autoridad frente a las decisiones que toman en el marco de la palabra de Dios. Es difícil encontrar personas que vivan hoy en día una coherencia entre lo que dicen acerca de la palabra de Dios y lo que viven frente a la palabra de Dios. Es como si en la práctica negaran lo que afirman con su boca. Es como si en la práctica llevaran la contraria completamente a las frases con las cuales afirman que la palabra de Dios tiene razón sobre todo. Y por eso es que a veces nosotros, los que ejercemos un liderazgo, los que tenemos el privilegio y la gran responsabilidad de predicar la palabra y de pastorear a otros y de compartirles el mensaje de Cristo, a veces en el oficio de pastorear y de poder, guiar a otros hacia Dios, en las consejerías nos damos cuenta, por ejemplo, que algunos jóvenes vienen pidiendo un consejo de parte de Dios y les damos una palabra bíblica, un consejo bíblico basado en las Escrituras, y te sorprendes porque al tiempo le preguntas: oye, ¿cómo te fue con esa situación? Cuéntame, ¿pudiste poner en práctica el consejo bíblico? Y descubres tristemente que todo lo que hicieron fue completamente opuesto a lo que aprendieron o a la respuesta que se llevaron en términos de la palabra de Dios. A eso me refiero con que a veces no hay una coherencia, en la mayoría de los casos, en personas que buscan consejería bíblica, no hay una coherencia en la obediencia en términos de lo que dicen acerca de la palabra de Dios y lo que hacen frente a la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros empecemos a dejar que la palabra de Dios transforme nuestro entendimiento. Debe haber una coherencia entre lo que tú afirmas acerca de la palabra de Dios y lo que vives y las decisiones que tomas frente a la palabra de Dios. Otro fenómeno que también encontramos frente a esta interrogante acerca de si es útil o no la palabra de Dios para estos días es que pareciera que, aparte de la incoherencia,
entre lo que dicen y lo que hacen frente a la Biblia, pareciera que muchos, incluso cristianos hoy en día, o personas que afirman ser cristianas, asumen que como que en la práctica, como que la palabra de Dios pareciera que no es suficiente para todo asunto en sus vidas, y los ves como que tratan de buscar una respuesta más. Pareciera que la respuesta bíblica a las interrogantes no es suficiente y parecen tener como una tendencia hacia tener que encontrar algo más. Es como si necesitaran un suplemento para la palabra de Dios, como algo que la potencializara, como si el consejo filosófico o como si la psicología tuviera la capacidad de hacer más fuerte y más poderosa la palabra de Dios. Yo no estoy en contra de cualquier otra situación que pueda traer una ayuda en términos de bienestar, salud emocional, psicológica para las personas, pero lo que sí, en lo que no estoy de acuerdo es que tratemos de utilizar cualquier otra cosa en la vida para potencializar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no carece de poder. Ella es todopoderosa. ¿Por qué? Porque viene de un Dios todopoderoso. Son sus mismas palabras habladas y expresadas para nosotros los seres humanos. Entonces, no necesitamos buscar algo que potencialice la palabra de Dios, porque ella tiene autoridad sobre todo. La palabra de Dios tiene autoridad sobre todo. Por eso, no tiene sentido que como creyentes o como personas de fe, que afirmamos ser personas de fe, tratemos de asumir como que la palabra de Dios necesita algo más que la vigorice, o algo más que le dé fuerza, o algo que le ayude a direccionarla a mi vida. Porque la palabra de Dios es útil para toda ocasión, es útil para todo escenario, es útil para toda circunstancia en la vida. Por eso es que hoy quiero hablarles de esto. Quiero mostrarles con la palabra de Dios que ella misma es útil para toda situación, y que claro que sí, es supremamente útil y es necesaria para estos días. De hecho, nosotros como cristianos debemos tener mucho cuidado y ser muy selectivos incluso con lo que vemos en redes sociales, con lo que escuchan nuestros oídos y también, por supuesto, con lo que leemos. Hay mucha literatura hoy en día que afirma ser cristiana, que la consigues incluso en librerías cristianas, pero cuando empiezas a leerlas descubres que en realidad están dando consejos extrabíblicos. Es como si trataran de darle base a algunos argumentos filosóficos o algunos argumentos psicológicos recitando algunos versículos. Y hay que tener cuidado, porque el hecho de que la literatura en la que estés indagando sea de una librería cristiana no significa que entonces ese libro realmente tenga respaldo bíblico. Tenemos que ser muy selectivos, no podemos tener una mente abierta que recibe toda cuanta lectura se aparezca. Tenemos que entender que todo lo que entra por nuestros ojos y nuestros oídos alimenta nuestra vida espiritual. He ahí la importancia de poder estar alimentados únicamente con la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente para nutrir nuestra vida espiritual. Por eso es que no podemos exponernos ni siquiera a literatura que, llamándose cristiana, incluso en estos casos, no tenga un soporte bíblico donde ratifique la doctrina que Jesucristo nos enseñó. Una vida solo puede ser transformada por la Biblia cuando en la mente del individuo hay una plena convicción de que Dios mismo ha hablado en las Escrituras. Debe haber una plena convicción en la mente del individuo de que Dios mismo ha hablado en las Escrituras. Juan, en este caso, el libro del Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 18, dice: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Eso significa que la palabra de Dios es eterna. ¿Qué significa eso? Que aún cuando este mundo cambie, que aún a pesar de las vicisitudes, a pesar de que incluso el mismo Dios va a hacer un cambio en el planeta más adelante, aún así, cambiando la naturaleza de este planeta, aún así la palabra de Dios permanecerá siempre siendo la misma. Ella no cambia. Dice la Escritura en Mateo 5, 18, que ni una tilde ni una jota de las Escrituras cambiará. Y la razón es porque esto salió de la boca de Dios. La Biblia son las mismas palabras salientes de la boca de Dios, y eso la hace enteramente confiable. Eso hace que la Biblia sea confiable. Una persona jamás será transformada
por admirar simplemente a Jesús y su enseñanza moral. No es el admirar a Jesús y decir, oh sí, yo creo en Dios, ah sí, Jesús es el Hijo de Dios, o simplemente afirmar que la palabra de Dios es una ley moral muy sabia. Eso no transforma a nadie. Lo que transforma es tomar la palabra de Dios y atesorarla en el corazón, como lo enseña Colosenses capítulo 3, versículo 16, que cuando atesoramos la palabra de Dios en nuestro corazón, nos llenamos del Espíritu Santo y somos transformados. Por eso debemos entender que no son las declaraciones verbales lo que hace una transformación en el individuo, es someter su vida en obediencia a la palabra de Dios inmutable, que no cambia, que permanece para siempre. Usted y yo debemos empezar a tomar en serio la palabra de Dios. Y yo quiero compartirle algunos aspectos básicos en la palabra de Dios que le ayudarán a usted a entender por qué la palabra es confiable, es fiable para estos días tan difíciles. Una persona o un creyente o cristiano solo puede ser transformado a medida de que la palabra de Dios se convierta como en el único derrotero para definir lo que es verdad y lo que no es, lo que es verdadero y lo que es falso. Se necesita que esa persona tome la palabra de Dios como lo más importante en su vida. Debe ser el punto de referencia. Ella, la Escritura, debería definir cómo tomar nuestras decisiones y cuál va a ser nuestra visión frente a la vida. Ella es la que debe regir todo lo que hay en nosotros y todo lo que vamos a decidir hacer o hacer parte de nuestra vida. Debido a que viene de Dios, ella no tiene errores. Por eso la palabra de Dios es necesaria para que la sigamos en obediencia y así poder tomar decisiones sabias y centradas, decisiones que nos lleven a un bienestar de forma completa. La palabra de Dios debe convertirse en su derrotero para definir lo que es bueno y lo que es malo. Por eso quiero mostrar algunos textos bíblicos en donde Dios nos muestra que su palabra tiene poder, tiene autoridad y es suficiente para todo aspecto de la vida. Ella cubre todo aspecto de la vida. Quiero que usted me acompañe. La palabra de Dios en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3. Quiero que me acompañen en la palabra de Dios ese texto. De todos modos lo voy a leer a favor de ustedes. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. ¿Qué significa esto? Lo que está diciendo aquí es que la palabra de Dios, ella asume o atiende todo aspecto referente a la vida y a la piedad. Ella tiene una respuesta y es oportuna para todo asunto en la vida, frente a la integridad, frente a la vida moral, frente incluso a la vida natural y a la vida venidera. Por esa razón es que afirmamos los cristianos que la palabra de Dios es suficiente para todo aspecto en la vida, porque ella pertenece a todo o toma una parte importante o explica un aspecto importante frente a lo que es la vida y la piedad. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, o sea, por su divino poder. Dice, ¿y cuál es el divino poder en este caso? Dice: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. ¿Mediante el conocimiento de quién? De Cristo Jesús. O sea, cuando nosotros conocemos a Jesucristo, al Señor Jesús, nosotros podemos tener una respuesta certera frente a todo asunto y a todo aspecto de la vida. Por eso es que necesitamos una relación con Cristo Jesús. Lo que nos está diciendo este texto es que usted encontrará respuesta a todo asunto en la vida a medida de que usted va conociendo a Cristo Jesús como el Señor y como el Salvador. A medida que usted se sumerge en el conocimiento de Jesucristo, usted va a poder darle respuesta a todo asunto y todo aspecto en la vida. Esto es lo que nos enseña la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3. Quiero que usted me acompañe a la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 8. En este texto, usted y yo le daremos una base bíblica al hecho de afirmar de que la palabra de Dios es suficiente para todo aspecto frente a la vida. ¿Y por qué debemos hacer que la palabra de Dios sea nuestro punto de referencia? Dice la Sagrada Escritura en segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer
que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Aquí encontramos 5 superlativos. Estos superlativos hacen referencia, en este caso, a toda la abundancia que Dios tiene en nosotros a través de las Escrituras. Cuando lees este versículo en su contexto completo, te das cuenta que Dios nos está hablando de que a través de la revelación divina en su palabra, Él tiene toda la abundancia en todos los aspectos necesarios para nosotros. Quiere decir que hay porción en la palabra de Dios frente a todo asunto en la vida, y nosotros por esa razón debemos confiar plenamente en lo que las Sagradas Escrituras nos dice, no en nuestras emociones, no en nuestro intelecto, no en nuestra creatividad, no en la psicología o la filosofía de este mundo, que es conocimiento humano, que incluso es erróneo y algunas veces, en este caso, no nos lleva al bienestar de forma integral. La palabra de Dios es suficiente. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 8 nos enseña esta gran verdad con estos 5 superlativos donde nos muestra la abundancia que Dios tiene para nosotros frente a la Biblia en todo aspecto de la vida. En la palabra de Dios, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17, encontramos 3 características básicas que nos demuestran, nos comprueban que la palabra de Dios es el punto de referencia que todo individuo debe tomar para tener decisiones correctas en la vida. Eso la hace completamente fiable, la hace confiable. Y la primera característica es que la palabra de Dios tiene autoridad sobre todo. La segunda característica es que ella es suficiente para todo aspecto en la vida. Y la tercera característica es que ella es inerrante. Mire lo que dice la palabra de Dios en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo primero que encontramos aquí en la parte A del verso 16 es, en este caso, que la palabra de Dios tiene toda autoridad. Ella es la autoridad suprema. ¿Por qué decimos eso o por qué afirmamos eso? Por lo que dice el versículo. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Dios es el ser todo omnisciente, es el ser omnipotente, es el ser omnipresente. El hecho de que la palabra, la Biblia, sean las palabras del mismo Dios, eso la pone al mismo nivel de autoridad y de poder que el mismo Dios, porque la palabra de Dios emana de Dios. Y eso hace que en este caso, de primera mano entendamos que la palabra de Dios tiene autoridad sobre todo. Ella es la autoridad suprema, no una parte de la Biblia, no algunos versículos seleccionados de forma aleatoria. Toda la Escritura, dice aquí, es inspirada por Dios. Eso quiere decir que está al mismo nivel y la misma autoridad del mismo Dios. Cuando hablamos de la palabra de Dios, en realidad estamos hablando del mismo Dios. Cuando hablamos de Dios, estamos haciendo referencia a su misma palabra, porque Él y su palabra son uno solo. Él no es independiente a sus palabras. Entonces la palabra o la Biblia, la palabra de Dios, tiene la misma autoridad que Dios. Eso quiere decir que es una autoridad sobre cualquier otro asunto, sobre cualquier ciencia, sobre cualquier consejo, sobre cualquier sabiduría humana. La palabra de Dios tiene toda autoridad, y eso es lo primero que nos enseña el versículo 16 en la parte A. Y dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En este caso, la palabra de Dios nos enseña a través de este versículo el segundo aspecto, la segunda característica, es que ella es suficiente para todo aspecto en la vida. Entonces, primero, la palabra de Dios tiene autoridad. Y segundo, ella es suficiente. Note que aquí nos habla y dice, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En este caso utiliza 4 verbos que nos hablan acerca de lo que es enseñar a alguien, capacitarlo, instruirlo. Básicamente la palabra de Dios aquí está describiendo que ella es útil para todo asunto, aspecto en la vida natural y en la vida venidera. Ella es útil para enseñarnos una vida moral. Ella es útil para enseñarnos a vivir en integridad. Por eso habla de es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando la Biblia habla de justicia en el Nuevo Testamento, está hablando de una vida piadosa, de una vida de integridad y de santidad. Entonces, en este caso, la palabra de Dios, ella es suficiente para todo aspecto en la vida natural e incluso en la vida venidera.
La otra verdad extraordinaria que nos muestra la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17, es que la palabra de Dios es inerrante. O sea, ella no se equivoca y no comete errores. De por sí que solo el hecho de determinar que la palabra o la Biblia viene de Dios, ya con eso sabemos que es perfecta y no comete errores, porque Dios es un Dios omnisciente, todo lo sabe, Él no comete errores, Él todo lo tiene calculado, Él todo tiene un propósito para todo lo que ocurre, nos parezca bueno o malo. Entonces la palabra de Dios es inerrante. ¿Por qué es inerrante? La tercera característica, dice el verso 17, a fin de que el hombre de Dios, o sea el creyente, el hombre piadoso, el hombre temeroso de Dios, sea perfecto. Estas dos palabras son clave, el objeto y el objetivo. En este caso, el hombre de Dios, el creyente, sea perfecto. La palabra perfecto aquí en el término original, en su sentido literal, traducido al castellano, no nos habla acerca de no cometer errores. Se refiere a íntegro, integral, integrado. En este caso, a alguien, en este caso completo, podríamos decirlo así. Entonces el objetivo es a fin de que el hombre temeroso de Dios sea completo. En este caso no está hablando de que no va a cometer errores. Está diciendo de que la palabra de Dios tiene el propósito de darle visión y dirección al hombre que afirma ser creyente, ser cristiano y ser un hombre que ama a Dios. Su propósito es evitar que cometa errores que no tiene que cometer por ignorancia. En este caso, la palabra de Dios es inerrante porque hace que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. O sea, nos lleva a una vida de integridad. Nos lleva a una vida de justicia, nos lleva a una vida piadosa, nos lleva a una vida de integridad. Entonces, tres características importantes que no podemos perder de vista de la palabra de Dios. 1, la palabra de Dios tiene toda autoridad. Ella tiene autoridad sobre todo. 2, la palabra de Dios es suficiente. Ella atiende todo asunto de la vida natural e incluso de la vida venidera y de la vida espiritual. Y la palabra de Dios como tercera característica es inerrante. Quiere decir que ella no comete errores, es perfecta y tiene el objetivo de hacer la vida del hombre como una vida de un hombre sabio. Hacerle evitar cometer errores, mantenerlo direccionado, enfocado en una vida piadosa y una vida de justicia. Esa es la razón por la que usted y yo, querido amigo y querido hermano en Cristo, no podemos estar menospreciando la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser para usted y para mí el derrotero, la única forma de poder definir qué es correcto y qué no lo es, qué es lo moralmente correcto y qué es lo que no es moralmente correcto. No podemos basarnos en la moralidad de doble sentido que ofrece el mundo o que ofrece la sabiduría humana. La palabra de Dios establece los parámetros para vivir una vida íntegra y una vida piadosa delante de Dios. Por eso necesitamos conocerla. Usted no podrá ver la transformación que la palabra de Dios promete para usted hasta que usted no haga de la palabra de Dios lo más importante y lo más relevante en su vida. Ella tiene toda autoridad, ella es suficiente para todo aspecto y ella es inerrante. Ella tiene respuesta a todo asunto en la vida, incluso en la vida natural y en la vida venidera. Ella tiene respuesta de esta vida natural e incluso de la eternidad. Por eso es que usted y yo debemos aprender a confiar en la palabra de Dios y a tomar nuestras decisiones conforme a las Sagradas Escrituras. Usted y yo que afirmamos ser cristianos y creyentes, no podemos seguir afirmando con nuestra boca que la palabra de Dios lo es todo y es lo mejor para nosotros y con sus acciones estar demostrando lo contrario o lo opuesto. Es tiempo de ponernos a cuenta con la palabra de Dios. Yo te invito, joven, querido amigo o amiga, a que tomes la palabra de Dios de una forma más en seria, a que aprendas a poder caminar conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. De la palabra de Dios, ella es suficiente. En este caso ella tiene toda autoridad y ella es inerrante, no comete errores, es perfecta. El hecho lo garantiza, el hecho de que ella viene de Dios. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17 nos ratifica eso. Quiero agradecerles a ustedes por haber escuchado este mensaje y quiero pedirles que tomen la palabra de Dios como el derrotero para definir todo en su vida, como el único punto de referencia seguro en el cual ustedes pueden trazar un proyecto de vida centrado en la voluntad de Dios. Esto es lo que quería compartirles hoy.
Bueno, jóvenes, este ha sido un tiempo muy edificante donde he podido compartirles la palabra de Dios. Espero que les edifique enteramente en sus vidas, y no olviden que la palabra de Dios tiene toda autoridad. Ella es suficiente para todo aspecto en la vida y es inerrante. Quiero invitarles también de igual forma a que sigan conectados en nuestras transmisiones en Facebook Live, en la Iglesia Cristiana Cuadrangular, Casa del Alfarero Cincuentenario. Todos los domingos a las 6:30 de la tarde estaremos compartiendo desde la distancia una palabra que lleva la presencia de Dios para poder ministrar sus vidas y poderles enseñarles a dejarse transformar por la palabra de Dios. Es importante que sigamos conectados con la presencia de Dios en nuestras casas, en tiempos de oración, en tiempos de lectura de la palabra de Dios, y por favor no se desconecte de nosotros. La Iglesia Cristiana Casa del Alfarero Cincuentenario tiene una porción para ustedes en su vida espiritual a través de estas redes sociales, a través de estos medios que nos permiten como recurso del internet poder llevarles a su casa una palabra que usted puede escuchar y puede compartirla a otra persona. Le invito a que tome su red social y pueda compartir esta palabra con otras personas que sabemos que tienen necesidad de escuchar la presencia de Dios. Esto ha sido todo por el día de hoy en términos de la palabra, pero les queremos recordar que nosotros como cristianos debemos aprender a descansar en la palabra de Dios. En estos tiempos difíciles son tiempos en donde nuestra búsqueda de Dios debe intensificarse. Por eso ahí donde está, para terminar, quiero invitarle. Yo sé que es una transmisión, pero aún así quiero invitarle a que incline su rostro. Si usted tiene temor de Dios, si usted tiene un corazón temeroso de Dios, que honra la presencia de Dios, le quiero invitar ahí donde está, a que incline su rostro, cierre sus párpados y ore conmigo. Padre, hoy te doy gracias por tu amor y por tu bondad. Gracias porque permitiste que pudiera escuchar hoy tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Te pido, Señor, que esta palabra ministre allí a aquella persona que está en casa, en el hogar, Señor, en el calor de su hogar, escuchándola, Señor. Pido que ministres a esa persona, ministra a ese joven, ministra a esa ama de casa, ministra a esa persona que está allí, Señor, sedienta de ti. Pido que esta palabra, Señor, produzca el fruto que siempre produce en los hogares, Señor, y en cada una de las personas. Padre mío, enseña a cada uno de mis hermanos y amigos que han escuchado esta palabra a poder atesorarla en su corazón y a ponerla en práctica, Señor, y a tomar las decisiones de su vida conforme a la sabiduría inerrante de las Escrituras. Que tu palabra, Señor, tiene toda autoridad, que tu palabra es suficiente para todo aspecto en la vida y que tu palabra es inerrante, Señor, no se equivoca, Padre. Te pido que en cada momento a mis hermanos y amigos les recuerde esta palabra y que cuando ellos tengan momentos difíciles, momentos, Señor, en donde no saben qué hacer, ellos, Señor, puedan recordar que tu palabra siempre tiene una respuesta oportuna a cada interrogante de la vida. Los bendigo con toda bendición de lo alto y te pido, Señor, que tus alas sigan protegiendo nuestros hogares. Los declaro en bendición, en bendecidos y para bendecir, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, jóvenes, esto ha sido todo por hoy y recuerden darle me gusta a esta transmisión y compartirla a otros para que escuchen la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos. Culto juvenil con el líder Nilson.